Las Metamorfosis, libro cuarto. Las hijas de Minias, 1. Pero Alcítoe, la hija de Minias, no cree que se deban aceptar los misterios del dios, sino que, atrevida aún, mantiene que Baco no desciende de Júpiter, encontrando en sus hermanas unas aliadas de su impiedad. El sacerdote había ordenado celebrar una fiesta donde las señoras y sirvientas, libres de sus trabajos, se cubrieran los pechos con pieles, se soltaran las cintas de sus cabellos, se adornaran el pelo con coronas y cogieran en sus manos tirsos de hojas, advirtiendo que la ira del dios ofendido sería grande. Obedecen las madres y nueras, guardan las telas, los cestos y los hilos sin terminar, ofrecen incienso e invocan a Baco como Bromio, Lieo, vástago del fuego, nacido 2 veces y el único de 2 madres. Se añade a estos Niseo, Indonso Tioneo, Leneo y plantador de la uva divina, Nictelio, padre Eleleo, Iaco, Eujan y los muchos nombres que además tienes, Liber, entre los pueblos griegos. Tu juventud sin duda es inagotable, tú eres niño eterno, tú eres al contemplarte el más hermoso del alto cielo, tu cabeza cuando te levantas sin cuernos es virginal, tú has vencido a Oriente hasta donde la morena India es bañada por el lejano Ganges. Tú, venerable, sacrificas a los sacrílegos Penteo y Licurgo, portador del hacha de doble filo, enviando sus cuerpos al mar Tirreno. Tú oprimes ambas cervices, engalanadas con riendas de colores de los linces de tu carro. Bacantes y sátiros te siguen, y el viejo borracho, que se apoya tambaleante en su bastón y apenas se mantiene a lomos de su asno. Por donde vas se produce un clamor juvenil, al tiempo que suenan voces femeninas, tambores golpeando con las manos, cóncavos bronces y las flautas de boj de largos agujeros. Las Isménides ruegan que, aplacado y benigno, les asistas, pues cumplen los ritos ordenados. Solo las hijas de Minias dentro perturban las fiestas con trabajos de Minerva a deshora, o dirigen la lana, o hacen girar los copos con el pulgar, o se pegan al telar y acucian a las sirvientas a trabajar. Una de ellas, alargando el hilo con su suave pulgar, dice: mientras otras no trabajan para acudir a ritos inventados, nosotras, a quienes nos retiene Palas, una diosa mejor, aliviemos la útil obra de nuestras manos con amenas historias y alternativamente traigamos aquí a nuestros oídos libres algo que no permita que se nos haga largo el tiempo. Aprueban sus palabras y sus hermanas le invitan a ser la primera en contar. Piensa ella qué relato de entre muchos puede contar, pues conocía muchos, y duda si hablar de ti, Babilonia de Cetis, de quien los palestinos creen que con escamas cubriendo sus miembros había cambiado su figura y alborotado sus lagos. Si mejor de cómo la hija de Cetis tomó alas y pasó sus últimos años en blancas torres, o de cómo una náyade con su canto y hierbas demasiado poderosas convirtió los cuerpos de unos jóvenes en peces callados hasta que le pasó lo mismo a ella, o de cómo el árbol que daba frutos blancos los da ahora negros por contacto con sangre. Esto le agrada, y dado que la historia no es muy conocida, la empezó de esta manera mientras la lana sigue a sus hilos. Píramo y Tisbe. Píramo y Tisbe, el uno el joven más bello de todos, la otra la más hermosa de las jóvenes de Oriente, vivían en casas contiguas donde Semíramis, se cuenta, había rodeado de murallas de adobe su alta ciudad. La vecindad les hizo conocerse y dar los primeros pasos. Con el tiempo creció el amor y se habrían unido en legítimo matrimonio, pero se opusieron sus padres. Pero, y a eso no se pudieron oponer, los dos ardían por igual en sus corazones cautivos. Nadie lo sabía, por gestos y señas hablaban, y cuanto más se oculta, más hervía el fuego oculto. Una pared medianera de ambas casas tenía una pequeña grieta que se había producido hacía tiempo cuando se construía.
Nadie había reparado en este defecto en muchos siglos, pero ¿de qué no se da cuenta el amor? Vosotros, enamorados, fuisteis los primeros en verlo, abristeis un camino para la voz, y por allí solían atravesar seguros en leve murmullo vuestros requiebros. Con frecuencia, cuando Tisbe estaba a un lado y Píramo al otro, y habían notado mutuamente la respiración de sus bocas, decían: ¿por qué te interpones entre dos enamorados, pared envidiosa? ¿Qué te costaba permitirnos unir por entero nuestros cuerpos, o, si eso es demasiado, abrirte por lo menos para besarnos? Pero no somos desagradecidos, reconocemos que te debemos que nuestras palabras hayan llegado a oídos amigos. Después de hablar así en vano desde sitios diferentes, al anochecer se dijeron adiós y cada uno en su parte dio besos que no llegaron al otro lado. La aurora siguiente había apartado los fuegos de la noche y el sol había secado con sus rayos las hierbas cubiertas de rocío. Se reunieron en el lugar acostumbrado. Entonces, tras lanzar muchos lamentos en voz baja, deciden engañar en el silencio de la noche a sus guardianes e intentar salir por la puerta y, fuera ya de sus hogares, abandonar también los edificios de la ciudad. Y para no perderse yendo por anchos campos, reunirse junto al sepulcro de Nino y ocultarse a la sombra de un árbol. Allí había un árbol cuajado de níveos frutos, un alto moral que lindaba con una gélida fuente. Aprueban el plan. La luz del día, que les pareció lenta en alejarse, se precipitó en las aguas, y de las aguas emergió la noche. Astuta en las tinieblas, Tisbe hace girar el quicio de la puerta, sale, engaña a los suyos con la cara cubierta, llega a la tumba y se sienta bajo el árbol acordado. El amor la hacía atrevida. He aquí que llega una leona con el hocico espumeante y manchado de la matanza reciente de unos bueyes para aliviar su sed en el agua de la vecina fuente. La Babilonia Tisbe la vio desde lejos bajo los rayos de la luna y huyó con pasos asustados a una oscura cueva y en su huida dejó un velo caído a su espalda. Cuando la cruel leona aplacó la sed con agua abundante, de regreso al bosque se topó casualmente con el tenue velo de Sin Tisbe y lo despedazó con su boca ensangrentada. Más tarde salió Píramo, vio en el espeso polvo las huellas seguras de una fiera y se puso pálido en todo su rostro. Pero cuando encontró también la prenda teñida de sangre, una sola noche, dijo, perderá a dos enamorados. De los dos, ella merecía una vida más larga. Mi alma es culpable. Yo a ti, desgraciada, te he perdido, yo que te invité a venir de noche a lugares llenos de miedo y no llegué antes aquí. Despedazad mi cuerpo y devorad mis vísceras criminales con fieros mordiscos, leones, quienquiera que seáis los que habitáis bajo esta roca. Pero es un cobarde quien desea la muerte. Levanta el velo de Tisbe, lo lleva consigo a la sombra del árbol acordado y tras derramar lágrimas y dar besos a la conocida prenda dice: recibe ahora también la bebida de mi sangre. Y la espada que llevaba a la cintura la clavó en sus ijares y sin tardanza se la arrancó, moribundo, de la caliente herida y quedó tendido boca arriba en el suelo. La sangre salió despedida hacia arriba, como cuando en un plomo defectuoso se abre una hendidura y sale un largo chorro por un agujero estrecho y estridente, rasgando el aire con sus golpes. Los frutos del árbol, con las salpicaduras de sangre, se vuelven de apariencia oscura, y la raíz humedecida de sangre matiza a las moras que cuelgan de color de púrpura. Mira, sin estar todavía repuesta del miedo, para no defraudar a su amor. Vuelve, busca al joven con los ojos y el corazón, deseando contarle el peligro tan grande que ha evitado. Pero aunque reconoce el lugar y la forma del árbol que ha visto, el color del fruto la hace dudar. No sabe si es este. Mientras duda, ve temblorosa unos miembros palpitar en el suelo ensangrentado. Retrocedió y con la cara más pálida que el boj quedó horrorizada, como la llanura del mar que tiembla cuando una leve brisa roza por su superficie.
pero después que se detuvo y reconoció a su amor, se golpeó sus brazos sin merecerlo entre grandes lamentos, se arrancó el cabello, abrazó el cuerpo amado, llenó de lágrimas sus heridas, mezcló en llanto con su sangre y clavando sus besos en el rostro helado, gritó: «Píramo, qué desgracia te ha arrebatado de mí. Píramo, responde. Tu Tisbe, querido mío, te llama por tu nombre. Escúchame y levanta tu cabeza yacente». Al nombre de Tisbe, Píramo levantó los ojos ya pesados por la muerte, la miró y los volvió a cerrar. Cuando Tisbe reconoció su prenda y vio la vaina de marfil sin la espada, exclamó: «Tu propia mano y el amor te han perdido, desgraciado. Tengo yo también una mano fuerte para esto solo. También tengo amor. Este me dará fuerzas para herirme. Te seguiré muerto y se dirá que soy causa y compañera de tu muerte. Y tú, que solo con la muerte, ay, te pudieron arrancar de mí, ni con la muerte podrán arrancarte de mí». Con todo, las palabras de los dos os pedirán esto, padres míos, y de aquel desgraciadísimos, que a quienes unió un fiel amor, a quienes la última hora no veáis que sean sepultados en la misma tumba. No veáis mal que sean sepultados en la misma tumba. Y tú, árbol que con tus ramas cubres ahora el cuerpo desgraciado de uno solo y pronto cubrirás el de dos, conserva las señales de la muerte y ten siempre frutos negros y apropiados para el luto en memoria de nuestra doble sangre. Dijo, y con la punta de la espada debajo de su pecho cayó sobre el hierro todavía tibio por la muerte anterior. Y las súplicas llegaron a los dioses y llegaron a los padres, pues el color del fruto, cuando está, es negro, y lo que queda de sus piras descansa en una sola urna. Los amores del Sol, Marte y Venus, Leucótoe, Clitie. Había terminado. Hubo una breve pausa de tiempo y empezó a hablar Leucónoe. Sus hermanas guardaron silencio. También a este sol que todo lo gobierna con su luz celestial cautivó el amor. Contaré los amores del sol. Se piensa que este dios fue el primero que vio el adulterio de Venus con Marte. Este dios es el primero que lo ve todo. Le dolió el hecho y al marido, hijo de Juno, mostró el engaño a su lecho y el lugar del engaño. Pero éste perdió tanto su mente como la obra que su mano de artista realizaba. Inmediatamente finas cadenas de bronce, redes y lazos que puedan engañar a la vista, fabrica con la lima. A aquella obra no la superarían los hilos más finos ni la tela de araña que cuelga de la viga más alta. Y logra que puedan ceder a un ligero contacto, colocándolas mañosamente alrededor de la cama. Cuando su esposa y el adúltero llegaron al mismo lecho, la maña del marido y sus cadenas preparadas con una técnica nueva dejan a los dos inmovilizados en medio de sus abrazos. Inmediatamente el lemnio abrió las puertas de marfil y dejó entrar a los dioses. Los dos yacían entrelazados vergonzosamente, y uno de los dioses, nada serio, deseó sufrir igual vergüenza. Se rieron los dioses y durante mucho tiempo este fue el caso más comentado de todo el cielo. Quiterea exige el castigo para el delator, y al que había herido su oculto amor lo hiere a su vez con un amor igual. ¿De qué te sirven ahora, hijo de Hiperión, tu figura, tu colorido y tus rayos de luz? Ciertamente tú, que abrasas a todos con tu fuego, te abrasas con un fuego desconocido, y tú, que debes ver todo, miras a Leucótoe y clavas en una sola doncella los ojos que debes al mundo. Unas veces te levantas demasiado temprano en el cielo oriental, otras te pones demasiado tarde sobre las olas, y para detenerte a mirar prolongas las horas del invierno. A veces desfalleces. Pasa a tu luz la enfermedad de tu alma y en tu oscuridad aterrorizas el corazón de los hombres. Y no palideces porque la imagen de la luna más cercana a la tierra se haya interpuesto.
El amor consigue ese color. Amas solo a ésta, y a ti ni Clímene, ni Rodas, ni la bellísima madre de la Eea Circe te posee, ni Clitie, que, aunque despreciada, buscaba dormir contigo y tenía en aquel mismo tiempo una herida profunda. Leucótoe te ha hecho olvidar a muchas. Eurínome, la más hermosa del país de los perfumes, la dio a luz, pero cuando creció la hija, tanto superaba a la madre como la madre a todas. Su padre Órcamo gobernó las ciudades aquemenias y se le tiene como el séptimo en la línea del antiguo Velo. Bajo el cielo occidental están los pastos de los caballos del sol. Tienen ambrosía en vez de hierba. Ella nutre sus cuerpos cansados de su tarea y los refresca para el trabajo. Mientras allí los caballos toman los pastos celestiales y la noche cumple su turno, entra el dios en el lecho amado tomando la figura de su madre Eurínome y entre 12 esclavas divisa a Leucótoe, a quien la luz de las lámparas tira de los suaves hilos dando la vuelta al huso. Así pues, cuando la besó como una madre a su querida hija, dijo: «Esto es un asunto secreto. Retiraos, esclavas, y no privéis a una madre el derecho de hacer confidencias». Obedecieron, y el dios, dejando el tálamo sin testigos, dijo: «Yo soy el que pongo la medida al largo año, el que lo veo todo y por quien la tierra ve todo, el ojo del mundo. Me gustas, créeme». Se asusta ella y del miedo se le cayeron la rueca y el uso de los dedos flojos. El mismo temor le sentaba bien y sin esperar más volvió el sol a su verdadera figura y a su acostumbrado resplandor, y la doncella, aunque aterrada por la inesperada visión, quedó vencida por el brillo y soportó su violencia sin quejarse. Sintió celos Clitie, pues el amor del sol hacia ella no había sido mesurado, y estimulada por la ira hacia su rival, divulgó el adulterio e informó al padre de su difamación. Este, fiero e inconmovible, a su hija que le suplicaba y que tendía los brazos a la luz del sol, diciendo: «Él me ha violado contra mi voluntad», la enterró salvajemente en tierra profunda y puso encima un montículo de pesada arena. El hijo de Hiperión lo deshizo con sus rayos y te abrió un camino por donde pudieras sacar tu rostro enterrado. Pero tú no podías, ninfa, levantar tu cabeza asesinada por el peso de la tierra y yacías como un cuerpo sin vida. El conductor de los caballos alados, cuentan, no había visto nada más doloroso que aquello después del incendio de Faetón. El sol intentó, desde luego, ver si podía con la fuerza de sus rayos devolver al calor de la vida sus gélidos miembros, pero puesto que el destino se oponía a una acción tan grande, derramó néctar perfumado sobre su cuerpo y el lugar, y tras muchos lamentos dijo: «Pese a todo alcanzarás el cielo». Al momento, el cuerpo, empapado de néctar celestial, se licuó y humedeció la tierra con su perfume. Poco a poco unas raíces crecieron a través del terreno y una vara de incienso se levantó rompiendo con su punta el montículo. Pero a Clitie, aunque su amor podía disculpar su dolor y su dolor la delación, el autor de la luz no se le acercó más, terminando con ella sus relaciones amorosas. Desde aquel día se consumió entregada locamente a su amor. Sin soportar a las ninfas, se sentó a la intemperie día y noche en el suelo desnudo y con los cabellos desnudos sin arreglar. Y durante 9 días, sin comer ni beber, alimentó su hambre solo de rocío y de sus lágrimas, sin moverse del suelo. Solamente miraba el rostro del dios avanzando y hacia él dirigía su cara. Sus miembros, cuentan, se adhirieron al suelo y una palidez cadavérica convirtió parte de su color en hierbas sin sangre. Pero hay otra parte rojiza y una flor muy parecida a la violeta le cubre el rostro. Ella, aunque sujeta por una raíz, se vuelve hacia su sol y, aunque transformada, conserva su amor. Las hijas de Minias II. Había hablado,
y el admirable suceso había cautivado sus oídos. Unas niegan que sea verdad, otras recuerdan que los dioses verdaderos lo pueden todo, pero Baco no está entre ellos. Reclamaron a Alcítoe después de que sus hermanas guardaran silencio. Ella, haciendo correr la lana con la lanzadera del firme telar, dijo: «Callaré los divulgados amores de Dafnis, el pastor del Ida, a quien una ninfa, por odio hacia su rival, cambió en roca. Un dolor tan grande abrasa a los enamorados. Y no hablo de cómo, por un cambio en la ley de la naturaleza, el antiguo Sitón era unas veces varón y otras hembra. También a ti, Cermis, acero ahora, en otro tiempo el más fiel, a Júpiter niño y a los curetes nacidos de la intensa lluvia, y a Croco, convertido con esmílace en pequeñas flores, los paso por alto. Cautivaré vuestra atención con atractivas novedades». Sálmacis y Hermafrodito. ¿Por qué Sálmacis tiene mala fama? ¿Por qué quita las fuerzas con sus débiles aguas y relaja los miembros que toca? Sabedlo. La causa está oculta, pero el poder de la fuente es muy famoso. A un niño, hijo de Mercurio y de la divina Quitereide, lo criaron las náyades en las cuevas del Ida. En su rostro se podía reconocer a su madre y a su padre. También tomó el nombre de ellos. Tan pronto como cumplió los 15 años, abandonó los montes nativos y, tras dejar el Ida, su nodriza, se gozaba en vagar por lugares desconocidos, ver ríos desconocidos con un ahínco que hacía disminuir el esfuerzo. Visitó también las ciudades de Licia y a los carios, vecinos de Licia. Aquí vio un estanque de aguas transparentes hasta el fondo. No había allí cañas de pantano, ni estériles ovas, ni juncos de afilada punta. Era agua clara, pero las márgenes del estanque están rodeadas de césped natural y de hierbas siempre verdes. Una ninfa lo habita, pero que no sirve para la caza, ni suele disparar el arco, ni rivalizar en la carrera, y es la única de las náyades desconocida por la veloz Diana. A menudo, dice el rumor, sus hermanas le decían: «Sálmacis, coge la jabalina o la adornada aljaba y alterna el descanso con la dura caza». Ella ni coge la jabalina ni la adornada aljaba, ni alterna el descanso con la dura caza, sino que a veces baña sus hermosos miembros en su fuente, a menudo estira sus cabellos con un peine del citoro y se contempla en las aguas para ver qué guapa está. Luego, con el cuerpo rodeado de un vestido transparente, se tiende sobre blandas hojas o sobre blandas hierbas. Con frecuencia coge flores. Y casualmente también las estaba recogiendo cuando vio al joven y deseó poseerle al verle. Sin embargo, no se acercó, aunque ansiaba acercarse antes de arreglarse, de mirarse el vestido, componer su expresión y llegar a parecer hermosa. Entonces comenzó a hablar así: «Joven, el más digno de ser tenido por un dios. Si eres un dios, puedes ser Cupido, y si eres mortal, felices quienes te engendraron, feliz tu hermano y afortunada sin duda tu hermana y la nodriza que te dio de mamar. Pero mucho más feliz que todos ellos la joven prometida a ti y a la que estimes digna de la tea nupcial. Si tienes alguna así, que sea secreto mi placer, pero si no hay ninguna, sea yo ella y vayamos al mismo tálamo nupcial». Con esto calló la náyade. El rubor marcó el rostro del joven, pues no sabía qué era el amor, aunque el rubor le sentaba bien. Este es el color de las manzanas que cuelgan de un árbol soleado, o del marfil teñido, o de la luna enrojecida en su brillo, cuando resuenan en vano los socorridos bronces. La ninfa le pedía sin cesar besos, al menos de hermana, y ya le echaba los brazos a su cuello de marfil, cuando él le dice: «¿Me dejas o huyo y abandono este lugar y a ti?». Sálmacis se llenó de temor. Le dijo: «Te dejo libre estos lugares, extranjero».
y simuló que volvía sus pasos para alejarse, pero también entonces miraba atrás y ocultándose en un bosque de arbustos se escondió y se agachó doblando la rodilla. Él, pensando que no era observado en aquellos prados solitarios, iba de un lado para otro mojándose en las aguas juguetonas las plantas de los pies desde la punta hasta el talón. Y al punto, atraído por la agradable tibieza del agua, se quitó de su delicado cuerpo sus suaves ropas. Entonces sí que gustó, y Salmacis ardió en deseos por su belleza desnuda. Se abrasan también los ojos de la ninfa, igual que cuando Febo, brillante en su órbita clara, se refleja en la imagen de un espejo dirigido. Salmacis apenas soporta la espera, apenas aplaza ya su placer, ya desea abrazar, ya mal se retiene en su locura. El joven se golpeó su cuerpo con el hueco de sus palmas, se zambulló en el agua y, moviendo alternativamente los brazos, se transparentaba en las límpidas aguas como si alguien cubriera con claro cristal una estatua de marfil o blancos lirios. «He vencido y es mío», grita la náyade, y arrojando lejos todos sus vestidos, se lanza en medio de las aguas, lo coge aunque él se oponía, le arranca besos por la fuerza, lo sujeta con las manos por debajo, le toca sus pechos que se resisten y rodea al joven ya por un lado, ya por otro. Al fin, aunque él luchaba contra ella queriendo escaparse, se agarra a él como una serpiente a quien la reina de las aves sostiene y arrastra hasta lo alto. Aquella, colgando, ata su cabeza y sus patas enlazando con la cola sus anchas alas. Como suele la hiedra enrollarse en los largos troncos y como un pulpo al enemigo sorprendido bajo las aguas lo agarra lanzando por todas partes sus tentáculos. Resiste el nieto de Atlas y niega a la ninfa el goce esperado. Ella le oprime y, unida con todo su cuerpo, tal como estaba pegada a él, le dijo: «Aunque luches, malvado, no te escaparás. Ordenadlo así, dioses, y ningún día separe a ese de mí ni a mí de ese». Hubo dioses que escucharon la súplica, pues los cuerpos mezclados de los dos se unieron y llegaron a tener la apariencia de uno. Igual que si se injertan ramas en una corteza, se las ve unirse al crecer y madurar juntas, así, cuando sus miembros se unieron en apretado abrazo, no son dos, sino una forma doble, y no se podría decir si era hombre o mujer. Las dos cosas y ninguna parece. Así pues, cuando vio que las límpidas aguas a donde había bajado como hombre lo han convertido en medio varón y que sus miembros se han afeminado en ellas, tendiendo sus manos, pero con voz no viril, dice Hermafrodito: «Dad a vuestro hijo un don, padre y madre míos, pues lleva el nombre de los dos. El que llegue varón a estas fuentes salga de aquí medio varón, afeminado tan pronto toque sus aguas». Conmovidos los dos padres por las palabras de su hijo biforme, las ratificaron, infectando la fuente con incestuosa sustancia. Las hijas de Minias 3. Pusieron fin a sus palabras, pero todavía la prole de Minias se dedicaba al trabajo, despreciaban al dios y profanaban su fiesta, cuando de pronto retumbaron con roncos sonidos tambores invisibles. Sonó la flauta de curvado cuerno y los bronces tintineantes, y había un olor a mirra y a azafrán. Y sucedió algo increíble. Los telares empezaron a ponerse verdes y los tejidos colgantes a cubrirse de hojas con aspecto de hiedra. Unos se convierten en vides y los que hacía poco eran hilos se cambian. De la urdimbre salen pámpanos. La púrpura acomoda su brillo a las uvas coloreadas. Ya había terminado el día y llegaba la hora que no se podría llamar ni tinieblas ni luz, sino el límite de la noche dudosa con el día. De repente parece que la casa se mueve, que las aceitosas lucernas se encienden, que los edificios brillan con luces rutilantes y que aúllan falsas imágenes de bestias salvajes. Las hermanas hace tiempo que se ocultan por la casa llena de humo, tratando de evitar los fuegos y las luces por lugares diferentes.
y mientras buscan las tinieblas, una membrana se extiende por sus pequeños miembros y encierran sus brazos en delgadas alas. Las tinieblas no les dejan saber cómo han perdido su antigua figura. No las levanta pluma alguna y sin embargo se sostienen sobre alas transparentes y al intentar hablar emiten una voz muy baja como su cuerpo y lanzan lamentos débiles y rechinantes. Frecuentan las casas, no los bosques, odian la luz, vuelan de noche y toman su nombre de la tarde. Ino y Melicertes. Entonces realmente se hablaba en toda Tebas del nombre de Baco, y su tía materna hablaba en todas partes del gran poder del nuevo dios, pues de tantas hermanas ella sola estaba libre de dolor, excepto el que le causaron sus hermanas. A esta, que tenía los humos subidos por sus hijos, por el tálamo de Atamante y por la crianza de un dios, la vio Juno, quien no pudo soportarlo, y se dijo: ¿pudo el hijo de mi rival transformar y sumergir en el mar a los marineros meonios, dar las entrañas de un hijo a su madre para despedazarlas y cubrir de extrañas alas a las 3 Minieides? ¿Y Juno no podrá hacer más que llorar sus pesares no vengados? Tengo suficiente con esto, ¿es ese mi único poder? Él me ha enseñado lo que tengo que hacer. Está bien aprender incluso de un enemigo, y en la muerte de Penteo me ha mostrado de sobra que puede lograr la locura. ¿Por qué no incitar a Ino a imitar con su propia locura los ejemplos de su familia? Hay un camino cuesta abajo sombreado por fúnebres tejos. Conduce a través de mudos silencios a las moradas infernales. La indolente Estige respira nieblas y por allí descienden las sombras recientes y los espectros de los que han recibido sepultura. La palidez y el frío ocupan anchos lugares escabrosos y los nuevos manes ignoran dónde está el camino que conduce a la ciudad Estigia y dónde está el fiero palacio del negro Dis. La extensa ciudad tiene 1000 entradas y puertas abiertas por todas partes. Y como el mar recibe a los ríos de toda la tierra, así a todas las almas aquel lugar recibe y no resulta reducido para ningún pueblo ni aprecia que se le añada una multitud. Las sombras sin sangre vagan sin cuerpos y sin huesos. Unas frecuentan el foro, otras la casa del rey del infierno, otras ejercitan algunas técnicas a imitación de su antigua vida y otras su propio castigo refrena. La Saturnia Juno resuelve ir allí tras dejar su morada celestial. Tanto concedía a sus odios y a su ira. Tan pronto como entró y rechinó el umbral con la presión del sagrado cuerpo, Cérbero levantó sus 3 bocas lanzando 3 ladridos al mismo tiempo. Juno llamó a las hermanas nacidas de la noche, deidades duras e implacables. Estaban sentadas ante las puertas de la cárcel, cerradas con acero, y en lugar de sus cabellos peinaban negras serpientes. Tan pronto como la reconocieron entre las sombras oscuras, se levantaron las diosas. Se llama la morada criminal. Titio ofrecía sus entrañas para que se las despedazasen, tendido como estaba a lo largo de 9 yugadas. Para ti, Tántalo, ningún agua se coge y huye el árbol que asoma a tu cabeza. O buscas o empujas, Sísifo, la roca que ha de volver. Ixión da vueltas persiguiéndose y huyéndose de sí mismo. Y por atreverse a maquinar la muerte de sus primos, las Bélidas buscan continuamente el agua que han perdido. Cuando la Saturnia vio a todos con mirada torva y sobre todo a Ixión, dejó de mirarle y se dirigió de nuevo a Sísifo para decirle: ¿por qué de los hermanos éste sufre un castigo eterno y el soberbio Atamante alberga un rico palacio, ese que junto a su esposa siempre me ha despreciado? Y explica las razones de su odio, del viaje y qué es lo que desea. Lo que desearía es que no estuviera en pie el palacio de Cadmo y que la locura arrastrara a Atamante a un crimen.
Mezcló órdenes, promesas, súplicas para un solo fin, soliviantando a las diosas. Cuando Juno habló así, Tisífones sacudió sus blancos cabellos, desmelenada como estaba, apartó de su boca las culebras que le molestaban y habló así: no necesitas de muchos rodeos, da por hecho lo que nos ordenas. Abandona este reino odioso y vuelve a los aires de un cielo mejor. Juno regresa contenta, y cuando se disponía a entrar en el cielo, la purificó con agua de rocío, la Taumatantíade Iris. Sin tardanza, la despiadada Tisífone cogió una antorcha empapada de sangre, se puso un manto enrojecido con la sangre que caía, se ciñó con una serpiente enroscada y salió de la casa. El luto le acompaña en su marcha y el pavor y el terror y la locura de rostro terrorífico. Se detuvo en el umbral. Las puertas de Eolio cuentan, temblaron, y la palidez manchó sus hojas de arce, y el sol huyó del lugar. Los portentos aterrorizaron a la esposa y aterrorizaron a Atamante, y se disponían a salir de la casa. La sombría Erinis se interpuso y cerró la entrada, y extendiendo los brazos entrelazados de nudos de víboras, sacudió la cabellera. Con el movimiento sonaron las culebras. Unas caen por los hombros, otras, resbalando por el pecho, silban, vomitan pus y hacen silbar sus lenguas. Después se arrancó de sus cabellos 2 serpientes y agarrándolas con su mortífera mano las lanzó contra ellas. Y aquellas recorren el regazo de Ino y de Atamante, despidiendo un aliento opresivo. No infieren ninguna herida física, es la mente la que sufre crueles golpes. Había traído con ella también portentosos venenos líquidos, espuma de la boca de Cérbero, veneno de Equidna, extraños desvaríos, olvidos que cierran la mente, crimen, lágrimas, rabia y pasión por matar, todo lo cual, triturado a la vez, lo había mezclado con sangre reciente, cocido en recipiente hondo de bronce y agitado con cicuta verde. Y mientras ellos tiemblan de pavor, vierte el veneno enloquecedor sobre el pecho de ambos, conmoviendo sus profundas entrañas. Entonces agitó su antorcha muchas veces en una misma órbita, logrando fuegos del mismo fuego velozmente movido. Así, vencedora y cumplida su misión, volvió al reino vacío del gran Dis y se despojó de la serpiente que se había ceñido. Al punto, el hijo de Éolo grita enloquecido en medio del palacio: «Compañeros, tended las redes en estos bosques. Aquí acabo de ver a una leona con 2 cachorros». Y fuera de sí sigue las huellas de su esposa como de una fiera, arranca del seno de su madre al Earco que sonreía y le tendía sus pequeños brazos, le hace dar en el aire 2 o 3 vueltas como una onda y en una áspera roca despedaza salvaje la cara del niño. Entonces, al fin, la madre excitada, ya fuera la causa el dolor o ya el veneno extendido, lanzó alaridos, huyó loca con los cabellos sueltos y llevándote a ti, pequeño Melicertes, en sus brazos desnudos, gritaba: «Euhoe Baco». Al nombre de Baco, Juno sonrió y dijo: «Que la criatura te sirva para esto». Una roca se asoma al mar. Su parte inferior está hueca por las olas y protege de las lluvias a las aguas cubiertas. La superior está sólida y alarga su frente hacia el mar abierto. Ino la ocupa. La locura le había dado fuerzas y, sin demorarse por temor alguno, se lanza sobre el ponto con su carga. Las olas se encanecieron al choque. Pero Venus, compadecida de los sufrimientos de su nieta que no lo merecía, se dirigió zalameramente a su tío así: «Dios de las aguas, Neptuno, a quien correspondió el poder siguiente al del cielo, pido sin duda mucho, pero compadécete de los míos, a quienes ves arrojados en el inmenso Jónico, y añádelos a tus deidades.
Alguna influencia también tengo yo sobre el Ponto, si es que una vez fui masa de espuma en medio del abismo y mi nombre griego permanece en ella. Neptuno asintió a su plegaria, les quitó lo que tenían de mortal, les concedió una temerosa majestad y les cambió al mismo tiempo el nombre y la apariencia, llamando Palemón al dios y Leucótoe a su madre. Compañeras de Ino. Sus compañeras sidonias la siguieron en la medida que podían y vieron las últimas huellas en el borde de la roca. Pensando que no había duda de su muerte, lloraron a la familia de Cadmo, golpeándose con las manos y desgarrándose sus vestidos y cabellos, y se enfadaron con la diosa por ser poco justa y demasiado cruel con su rival. Juno no soportó los insultos y dijo: «Haré de vosotras mismas el mayor monumento de mi crueldad». La acción siguió a las palabras. En efecto, la que había sido especialmente piadosa dijo: «Seguiré a mi reina hasta el mar», y al ir a dar el salto no se pudo mover a ninguna parte y quedó clavada en la roca. Otra, al intentar herirse sus pechos con los golpes habituales, sintió que sus brazos se ponían rígidos al intentarlo. Aquella, que había tendido casualmente sus manos a las olas del mar, convertida en piedra, alarga sus manos a las mismas olas. Mientras otra se agarraba y arrancaba los cabellos de la cabeza, hubieras visto cómo sus dedos se endurecían entre los cabellos. En el gesto en que cada una fue sorprendida, en ese quedó. Una parte quedó convertida en aves, las isménides, que aún hoy día en aquel mar rozan las aguas con la punta de sus alas. Cadmo y Armonía. El hijo de Agénor no sabía que su hija y su pequeño nieto eran dioses del mar. Abrumado por el luto, por la cadena de desgracias y por los muchos prodigios que había visto, salió de la ciudad que fundara, como si fuera el sino del lugar y no el suyo el que le dañara, y después de un largo vagar llegó a la tierra de Iliria con su fugitiva esposa. Y abrumados ya de desgracias y de años, recordaban el primer destino de su casa y repasaban en la charla sus sufrimientos, cuando dijo Cadmo: «Era sagrada aquella serpiente atravesada con mi lanza, cuando, llegado de Sidón, sembré por el suelo dientes de víboras, semen desconocido. Pero si el celo de los dioses es vengarla con ira tan inexorable, que yo, lo suplico, me estire en serpiente de vientre alargado». Dijo, y como una serpiente se tiende sobre un prolongado vientre, sintió que le crecían escamas en su piel endurecida y que su cuerpo negruzco se moteaba de manchas azuladas. Cayó inclinado sobre su pecho y sus piernas, convertidas poco a poco en una sola, se fueron adelgazando hasta una cola redondeada. Todavía le quedan los brazos. Extendió los brazos que le quedan y con lágrimas que le caían por su rostro todavía humano, dijo: «Acércate, esposa mía, acércate, desgraciada, y mientras algo quede de mí, tócame, coge mi mano mientras es mano, mientras por entero no me invade el reptil». Por supuesto, él quiere decir más, pero su lengua de repente se ha dividido en dos partes, no tiene las palabras para hablar y las veces que intenta lanzar algún lamento, silba. Esta es la voz que le ha dejado la naturaleza. Su esposa, hiriéndose con la mano sus pechos desnudos, exclamó: «Espera, Cadmo, y quítate, infeliz, ese monstruo. Cadmo, ¿qué es esto? ¿Dónde están tus pies? ¿Dónde tus hombros, tus manos, tu color, tu cara? Y, mientras hablo, todo. ¿Por qué no me convertís a mí también, dioses, en serpiente igual que él?» Así habló. Él lamía la cara de su esposa, se acercaba a su seno querido como si lo reconociera, la abrazaba y buscaba su acostumbrado cuello. Quienes allí estaban sus compañeros, quedan aterrados, pero ella acaricia el resbaladizo cuello de la encrestada serpiente y de pronto son dos y van reptando con sus cuerpos juntos hasta que penetraron en los escondrijos de un bosque cercano. Todavía ahora ni huyen del hombre ni le hieren,
y como pacíficas serpientes se acuerdan de lo que fueron antes. Perseo y Atlas. Pero les había dado a los dos un gran consuelo por el cambio de su figura, su nieto, a quien veneraba la India vencida y a quien Acaya honraba debido a la fundación de templos. Acrisio, hijo de Abante, nacido del mismo tronco, es el único que queda para mantenerle lejos de las murallas de la ciudad de Argos, llevar sus armas contra el dios y no pensar que era de la raza de Júpiter. Y tampoco creía que fuera hijo de Júpiter Perseo, a quien Dánae había concebido en una lluvia de oro. Pero pronto Acrisio, tan grande es el poder de la verdad, se arrepintió tanto de haber ultrajado al dios como de no haber reconocido a su nieto. Uno ya está admitido en el cielo, pero el otro devolvía los memorables despojos del monstruo viperino y ocupaba el fino aire con alas rechinantes. Y cuando volaba vencedor sobre las arenas de Libia, cayeron gotas de sangre de la cabeza de la górgona, a las que la tierra recibió y convirtió en diferentes serpientes, y por ello aquella tierra está llena e infestada de culebras. Desde allí, conducido por vientos opuestos por el espacio infinito, es llevado por aquí y por allí como una nube de agua. Desde lo alto contempla a lo lejos las tierras separadas de él por el cielo y va sobrevolando por el mundo entero. 3 veces vio la gélida Osa, 3 veces las pinzas de Cáncer, muchas veces fue arrastrado hacia el oeste y otras muchas hacia el este. Y al caer ya el día, temiendo confiarse a la noche, se detuvo en el oeste del mundo, en el reino de Atlas, para buscar un breve descanso hasta que el lucero llamara a los fuegos de la aurora y la aurora al carro del día. Allí, mayor que todos los hombres con su cuerpo descomunal, estaba Atlas, el hijo de Jápeto. Los confines de la tierra estaban bajo su cetro y también el Ponto que ofrece sus aguas a los jadeantes caballos del sol y acoge a su fatigado carro. 1000 manadas suyas y otros tantos rebaños vagaban por sus pastos y no había vecinos que hollaran sus tierras. Las hojas de sus árboles, que brillaban con oro radiante, cubrían las ramas de oro y los frutos de oro. Extranjero, le dice Perseo, si te conmueve la gloria de un gran linaje, mi linaje es obra de Júpiter. Y si eres admirador de hazañas, admirarás las mías. Te pido hospitalidad y descanso. Él se acordaba del antiguo oráculo. La Parnasia Temis había pronunciado este oráculo. Llegará un tiempo, Atlas, en que tu árbol será deshojado de su oro y un hijo de Júpiter tendrá la gloria de este botín. Por miedo a eso, Atlas había encerrado sus jardines entre sólidas murallas, había confiado su custodia a un gigantesco dragón y alejaba de sus fronteras a todo extranjero. También a éste dijo: aléjate de ti, aléjate de aquí, no sea que de nada te sirva la gloria de esas hazañas que inventas y de nada también Júpiter. Añade violencia a sus amenazas e intenta con las manos expulsarle, mientras Perseo vacila y mezcla palabras fuertes con suaves. Inferior en fuerzas, pues ¿quién igualaría la fuerza de Atlas?, le dijo: puesto que estimas en poco mi amistad, acepta un regalo. Y por la izquierda y vuelto de espaldas, sacó hacia adelante la asquerosa cabeza de Medusa. Atlas, todo lo grande que era, se convirtió en montaña. Su barba y cabellos cambian a bosques, sus hombros y manos son cimas. Lo que antes era cabeza es la cima de una alta montaña, sus huesos se hacen piedras. Entonces, dilatándose por todas partes, creció enormemente. Así, dioses, lo decidisteis, y el cielo entero, con todas sus estrellas, descansó sobre él. Perseo y Andrómeda. Había encerrado el hijo de Hípotes a los vientos en su cárcel eterna, y el lucero que invita al trabajo había salido, reluciente, en el alto cielo. Perseo,
Tomadas otra vez las alas, se las ata a los pies por ambos lados. Se ciñe su arma curva y moviendo sus sandalias corta el límpido aire. Tras dejar innumerables pueblos a su alrededor y por debajo, divisa los pueblos de los etíopes y los campos cefeos. Allí el injusto Amón había ordenado que Andrómeda, sin merecerlo, pagara el castigo debido a la lengua de su madre. Tan pronto como Perseo la vio con los brazos atados a una dura roca, de no ser porque una leve brisa movía sus cabellos y de sus ojos caían tibias lágrimas, habría pensado en una estatua de mármol, se encendió de amor sin saberlo. Quedó atónito y arrebatado por la imagen de aquella belleza contemplada, casi se olvidó de agitar sus alas en el aire. Cuando se detuvo, dijo: «Tú que no eres digna de esas cadenas, sino de aquellas con las que se unen entre sí los enamorados apasionados, dime, te lo ruego, el nombre de tu país y el tuyo y por qué estás encadenada». Al principio ella calla y, doncella, no se atreve a dirigirse a un hombre. Con las manos se habría tapado su candoroso rostro si no estuviera atada. Sus ojos, es lo que podía, los llenó de un mar de lágrimas. Ante la reiterada insistencia del héroe y para que no pareciera que no quería confesar un delito suyo, le indica el nombre de su tierra y el suyo propio y cuánta había sido la confianza de su madre en su belleza. Y aún no le había contado todo cuando resonaron las olas y procedente del inmenso mar aparece una bestia abarcando bajo su pecho el ancho mar. Grita la doncella. Junto a ella están su padre de luto y también su madre, desgraciados los dos, pero ella con más razón. No le llevan ayuda, sino plañidos y lágrimas adecuadas al caso. Y aferrados están al cuerpo encadenado cuando así les habla el extranjero. Mucho tiempo os puede aún quedar para las lágrimas, para llevar ayuda queda un corto tiempo. Si a esta joven la pidiera yo, Perseo, hijo de Júpiter, y de aquella a quien encerrada llenó Júpiter de su oro fecundo, yo, Perseo, vencedor de la górgona de cabellos de serpientes y que oso viajar por las brisas etéreas agitando las alas, sería sin duda el yerno preferido a todos. A tan importante dote pretendo añadir también mis servicios con la ayuda de los dioses. Que sea mía la salvada por mi amor, es mi ofrecimiento. Los padres aceptan las condiciones, ¿quién habría dudado? Suplican su ayuda y le prometen además un reino como dote. Mira, como una rápida nave de puntiagudo espolón de proa surca las aguas llevada por brazos sudorosos de jóvenes, así la fiera, separando las olas por el impulso de su pecho, distaba de los escollos tanto como el espacio de una onda balear puede hacer atravesar al plomo lanzado a través del cielo, cuando de pronto el joven, impulsando los pies desde la tierra, se elevó hasta las nubes. Cuando en la superficie del mar se vio la sombra del héroe, la fiera se ensañó en la sombra vista, y como el ave de Júpiter, cuando ha visto en un campo vacío una serpiente que ofrece a Febo su cárdeno lomo, la ataca por detrás y para que no pueda retorcer sus crueles fauces, clava sus ávidas garras en el escamoso cuello, así el Ináquida, lanzándose a través del espacio vacío en rápido vuelo, oprimió el lomo de la fiera y en su hombro derecho, entre aullidos, le hundió el hierro hasta el curvado garfio. Herida gravemente, unas veces se levanta en el aire, otras veces se esconde en las aguas y otras acosa como un feroz jabalí al que aterroriza una jauría que aúlla a su alrededor. El héroe escapa con sus alas veloces de los ávidos mordiscos y por donde tiene acceso hiere con su espada en forma de hoz, ya el lomo cubierto de conchas cavernosas, ya las costillas de los flancos, ya por donde la cola más delgada termina en pez. La bestia vomita por la boca las olas mezcladas de sangre purpúrea. Se humedecieron las alas pesadas por las salpicaduras.
Perseo, sin atreverse a confiar más en sus talares empapados, divisó un escollo que sobresalía por su pico más elevado con las aguas en calma y se ocultaba con el mar agitado. Apoyado en él y agarrado con la zurda a la cima de la roca, atravesó 3 y 4 veces con su espada los ijares del monstruo. Un clamor y aplausos llenaron las orillas y las mansiones elevadas de los dioses. Casíope y Cefeo, el padre, se alegran, lo saludan como yerno y lo proclaman apoyo y salvador de su casa. Liberada de sus cadenas, avanza la doncella, el motivo y la recompensa de la hazaña. El héroe, sacando agua, lava sus manos victoriosas y para no lesionar la cabeza serpentífera con la dura arena, mulle la tierra con hojas, extiende plantas nacidas bajo el agua y coloca allí la cabeza de la forcínide Medusa. Las plantas recientes y todavía vivas absorbieron en su médula porosa la fuerza del monstruo, se endurecieron a su contacto y cobraron una rigidez desconocida en ramas y hojas. Las ninfas del mar intentan aquel prodigio en más plantas, se alegran al conseguir lo mismo y lanzan numerosas veces a las olas las semillas sacadas de aquellas. Todavía ahora se conservó en los corales la misma propiedad de endurecerse al tocar el aire y de convertirse en roca encima del mar, lo que era mimbre dentro del mar. Perseo dispone en honor de 3 dioses otros tantos altares de césped, el izquierdo para Mercurio, el derecho para ti, doncella guerrera de Júpiter, es el ara central. Se sacrifica una vaca a Minerva, un novillo al de pies alados, un toro a ti, soberano de los dioses. Después coge a Andrómeda, sin dote, pero recompensa de una hazaña tan grande. Himeneo y Amor blanden sus teas, se sacia el fuego de abundantes olores, cuelgan guirnaldas de los techos y por todas partes resuenan las liras, las flautas y los cantos, felices señales de espíritus alegres. Abiertas las puertas, se deja ver por entero el dorado atrio y los próceres cefenos asisten al banquete real dispuesto con una exquisita preparación. Cuando, terminado el banquete, relajaron sus corazones con el regalo de un vino generoso, el hijo de Linceo preguntó sobre la vida, el tipo de tierras, las costumbres y carácter de sus habitantes. Cuando le informó de ello, dijo Cefeo: «Ahora, valiente Perseo, cuéntanos, te suplico, con qué valor y maña te apoderaste de esa cabeza coronada de serpientes». Medusa: el hijo de Agénor les contó que había un lugar al pie del helado Atlas protegido por la defensa de una masa rocosa, que a su entrada habitaban las hermanas gemelas, las Fórcidas, que compartían el uso de un solo ojo, que él lo cogió secretamente mediante un ardid, poniendo la mano debajo mientras se lo estaban pasando. Después, por regiones muy ocultas, inaccesibles y rocas erizadas de abruptas selvas, había llegado a la morada de las górgonas. Por todas partes, por campos y caminos, había visto estatuas de hombres y animales convertidos de lo que eran en piedras al ver a Medusa. Él, sin embargo, había mirado la cara de la horrenda Medusa reflejado en el bronce del escudo que llevaba en la izquierda. Mientras un profundo sueño embargaba a las culebras y a ella misma, le arrancó la cabeza del cuello y de la sangre de su madre nacieron Pegaso, fugaz con sus alas, y su hermano. Añadió también los peligros no fingidos de su largo viaje, los mares y las tierras que había visto desde lo alto debajo de él y las estrellas que tocó con el batir de sus alas. Cayó, sin embargo, antes de lo esperado. Uno de los nobles toma la palabra para preguntarle por qué solo una de las hermanas llevaba serpientes mezcladas alternativamente con sus cabellos. El extranjero dijo: «Pues preguntas algo digno de contarse. He aquí la respuesta. Ella era la de figura más bella y el partido codiciado por muchos, y en toda ella no había parte más admirable que sus cabellos. He conocido a quien dijo haberla visto.
El soberano del Piélago, cuentan, la deshonró en el templo de Minerva. La hija de Júpiter se volvió y se cubrió el casto semblante con la égida, y para que el hecho no quedara impune, cambió la cabellera de la górgona en feas hidras. Y aun ahora, para aterrar y dejar paralizados a sus enemigos, lleva delante del pecho las serpientes que creó.